Muy buenas noches para todos. Dios bendiga. ¿Cómo están ustedes? Eso, recuerden que ayer hablamos un poco acerca de neurolingüística. Y neurolingüística habla de cómo programar nuestra mente por medio de las palabras. Es muy importante cada palabra que pronunciamos. Las palabras tienen un poder increíble para construir, pero cuidado, también tienen poder para destruir. Y una palabra que se dice de una manera descuidada puede dañar nuestro hogar, nuestra relación, nuestra familia, nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Por eso es tan importante que podamos cuidar nuestras palabras. Pero el ejercicio que estamos haciendo cada día aquí tiene el propósito de que podamos tener palabras positivas que repitamos constantemente para que puedan ayudar en la programación de nuestro cerebro y así nos sintamos. Así que anoche hablamos de la primera frase, pronunciamos la primera frase y vamos a hacerlo ahora. Yo les voy a preguntar cómo están y recordemos esa primera frase: excelente por la gracia de Dios. ¿Listos? A ver, muy buenas noches, ¿cómo están? Perfecto, muy bien. Así que vamos con la frase de hoy. La frase de hoy, cuando te pregunten cómo estás, tú puedes decir súper, hiper, mega, recontra, que te archi, multi, ultra bendecido. Sonó muy largo y complicado. Vamos a resumirlo. Así que las mujeres digan súper bendecida y los hombres digan súper bendecido. ¿Está bien? Así que les pregunto, vamos a hacerlo y úsala en tu diario vivir. Cuando la gente te pregunte hoy que llegues a casa, si es que algunos no vinieron aquí a la reunión y entonces te pregunten ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Tú digas súper bendecido. Y si eres una dama, súper bendecida. Ahí les pregunto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno que podamos usar palabras que puedan impactar nuestra vida. Pero antes de entrar en el tema central, vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios que se manifieste poderosamente en este lugar, dando respuesta a muchas de las necesidades que ustedes tienen. Ayer oramos por las familias que tienen problemas, familias que están en crisis. Pero hoy quiero que oremos para que Dios nos ayude a controlar nuestra lengua. Y que Dios nos ayude a controlar nuestra lengua porque es precisamente con el mal uso de la lengua con que dañamos a los demás. Necesitamos hombres que sean tiernos y dulces con sus esposas. Necesitamos mujeres que sean amantes, tiernas y dulces con sus esposos también. Que no haya tanta crítica, ni cantaleta, ni recriminación. Que las discusiones se callen, pero para eso hay que cuidar la lengua. Dice Santiago, el capítulo 3, que la persona que llega a dominar su lengua es una persona casi perfecta. Porque lo más difícil de controlar es precisamente lo que hablamos, porque algunas personas solo sueltan cosas sin pensar. Nunca hables sin pensar, solo habla lo que crees que va a construir y edificar a otros. Y por eso es tan importante que para evitar problemas en la vida tú puedas controlar lo que dices. Déjame compartir contigo quizás dos textos de la palabra del Señor que van orientados a él. El primer texto está en el libro de Proverbios, el capítulo 10, el versículo 19. Proverbios 10, 19 dice Dios así: en las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Así que Dios nos está diciendo que hablemos menos, pero que lo que hablemos sea de bendición y no para hacer daño a otros. Y mire lo que dice en el mismo libro de Proverbios, el capítulo 13, el versículo 3. Dice el Señor: el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. Así que vale la pena que hablemos para cuidar nuestras palabras. ¿A quién le gustaría cuidar sus palabras para no herir, para no dañar, sino para construir? ¿Hay alguien que le gustaría con la ayuda de Dios aprender a dominar sus palabras y su lengua? Pues vamos a colocarnos en pie, porque vamos a orar para que Dios nos ayude a controlar eso que ha de convertirse en una bendición para nuestras vidas. Controlar nuestras palabras, controlar nuestra lengua. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, este grupo maravilloso de hijos tuyos que ha venido a este lugar a escuchar tu palabra, han venido con un propósito claro, y
Y es que deseamos aprender más de ti. Deseamos, Señor, que tú nos tomes como hijos tuyos, instrumentos para que de nuestros labios solo salgan palabras que construyan, palabras que edifiquen. Oh Señor, a veces sin pretenderlo, sin quererlo, hemos hecho mucho daño con nuestra lengua. Aquí hay hombres que han ofendido a sus esposas, a sus hijos, a miembros de su familia. Aquí hay mujeres que han dicho lo que se les ocurre, trayendo oprobio, dolor a los miembros de su familia. Aquí hay hijos que han contestado ásperamente a sus padres, haciendo lo contrario a lo que tu palabra dice. Pero hay algunos, Señor, que van por cualquier lugar, su trabajo, el vecindario, diciendo palabras sin pensar y con ello destruyendo muchas vidas. Permite que a partir de ahora nuestra lengua, Señor, solo diga palabras que construyen, diga palabras que edifiquen, que hayan palabras tiernas entre los cónyuges, que abran palabras tiernas entre padres e hijos, entre hijos y padres, que hayan palabras tiernas entre amigos, compañeros de trabajo, que podamos sentir, Señor, cada vez que hablamos, que tú guías nuestra manera de hablar, pero que también guías nuestros pensamientos, para que no digamos todo lo que pasa por nuestra mente, sino únicamente lo que contribuye a ser feliz al prójimo. Por eso en esta hora, Señor, nosotros venimos delante tuyo y te pedimos que descienda tu espíritu en este lugar, que impacte nuestras mentes y corazones para entender tu palabra. Hoy vamos a hablar del perdón, y una de las cosas que debemos aprender a perdonar es precisamente aquellas palabras que nos han ofendido de parte de otros. Ayúdanos, Señor, para poder ser luz para otros y para transmitir palabras de bendición a todos aquellos que nos rodean. Gracias, Señor, porque recibimos tu perdón en esta noche. Perdónanos por equivocarnos, perdónanos por haber hecho daño a otros y ayúdanos para hacer lo correcto a partir de ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a entrar en nuestra promesa número 3, nuestra tercera gloriosa promesa, y esa es la promesa de perdón. Perdón. Y escuchen esto. Perdonar no es fácil. Perdonar es lo que todos debiéramos hacer, pero muchos ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Perdonar es lo que ayudaría a que este mundo viviera en paz. Perdonar es lo que haría que los hogares, los esposos nunca se separaran. Perdonar es lo que rehabilitaría a los hijos para que pudieran estar bajo el seno de los padres y luego levantarse como personas adultas de éxito y de impacto en la vida. Perdonar es algo que Dios hace a través de todos los tiempos, lo sigue haciendo hoy. Y la Biblia, la palabra de Dios, me encanta que está llena de ejemplos de hombres, dos tipos de hombres. Hombres que hicieron cosas maravillosas, que se destacaron, hombres de fe, hombres fieles a Dios, hombres que hicieron milagros en el nombre de Dios. Pero algunos de ellos y otros más también cayeron y se equivocaron. Me gusta que la Biblia no solo muestra los aciertos, sino también muestra la vida de aquellos que fracasaron. No solo muestra a los triunfadores, sino muestra a aquellos que cayeron. Y cuando la Biblia presenta eso, nos deja ver que Dios es un Dios que extiende su amor y su perdón para aquellos que se equivocan. Y les da una segunda oportunidad de poder ahora reintegrarse. Bueno, y algunos no solo una segunda, tercera, cuarta y muchas más oportunidades. Recuerdo muy bien cuando el apóstol Pedro refiere a la escritura que se acerca a Jesús a hacerle una pregunta y le dice: Señor, dime cuántas veces debo perdonar. 7 veces. Y Jesús le dice: no, Pedro, 70 veces 7. ¿Saben que hay muchos intérpretes de esta expresión 70 veces 7, o muchas interpretaciones de esta expresión? Y algunos simplemente dicen el número 7 es el número de plenitud de Dios.
Cuando Jesús dijo 70 veces 7, estaba diciendo que no tiene límite el perdón de Dios. De paso, esa es la opción que yo más, o la interpretación que yo más acepto de los estudiosos de la Biblia. Otros han dicho no. Si Jesús dijo 70 veces 7, pues multiplica 7 por 70, 490. Y yo digo, no creo. Dios es un Dios de amor que está dispuesto a perdonar aún más allá. Sin embargo, ese perdón tiene algunos aspectos que vamos a descubrir en el tema de hoy. Aspectos fundamentales y que nos va a mostrar la Biblia, y de la Biblia donde debemos aprender y dejarnos guiar para tener una vida exitosa. En el tema de hoy voy a tocar 3 aspectos básicos. Número 1, hablaremos del perdón humano. Número 2, hablaremos del perdón divino. Y número 3, de algo que Dios no perdona. Se llama el pecado imperdonable. Así que si tú creías que Dios perdona todos los pecados, hay uno que Dios no perdona. Y de ese pecado vamos a hablar en esta hora. Comencemos hablando acerca del perdón humano. ¿Está bien? Perdón humano. Y para ello quiero referirme a un estudio que realizó una de las universidades más importantes del mundo. He tenido la oportunidad de estar en esta universidad, en la Universidad de Stanford, ubicada en California, y es la universidad que prepara especialmente a todos los ingenieros que trabajan en el Silicon Valley. Es allí donde se han formado los ingenieros que trabajan para la compañía Meta, para Facebook, para Instagram y para muchas de esas aplicaciones que ustedes usan en sus teléfonos. Allí también están los ingenieros que trabajan en Tesla, pero además de ingenierías, que son carreras fuertes allí, también hay todo tipo de carreras. Son expertos en trasplantes de órganos. La medicina de Stanford es de la mejor medicina del mundo. Pero además de eso, también hacen muchos estudios científicos en el área de las relaciones y en el área del comportamiento humano. Y la Universidad de Stanford hizo un estudio en relación con esto del perdón y descubrió lo siguiente. Investigó a personas que han sufrido, como algunos de los que están aquí, traiciones, divorcios, pérdidas familiares, abusos emocionales, heridas profundas del pasado. Y ahora los investigadores comienzan a trabajar con todo este tipo de personas y les enseñan cómo perdonar. Hay prácticas y técnicas, muchas de ellas están en la Biblia, de cómo poder perdonar y sacar rencores hacia personas que nos han hecho daño en el pasado. Es posible que aquí hayan algunos que han sido abusados por alguien en el pasado. Y estoy diciendo de abusos graves, abusos sexuales, quizás maltrato físico. Algunos pudieron haber sido maltratados por sus parejas, por sus padres o por alguna otra persona, por su cónyuge. Algunos aquí quizás sufrieron estafas, robos, y ahora usted tiene cosas en su corazón, rencores que no sabe cómo sacar. Pues quiero decirles que ese mismo tipo de personas son las que estudió en la Universidad de Stanford y descubrió lo siguiente, mucha atención, que cuando esas personas aprendieron a perdonar, siguieron técnicas de perdón, toda su manera de ver la vida y su estado de salud cambió. Se disminuyó en forma significativa el estrés en estas personas, se redujo la ansiedad, la depresión, aumentó la esperanza, mejoró la calidad emocional y mejoraron las relaciones humanas, porque algunos por el rencor o porque no pueden perdonar se aíslan. Y estos estudios han demostrado científicamente que el perdón es fundamental. Los investigadores concluyeron que el aprender a perdonar provee beneficios psicológicos y una mejora en la salud mental. ¡Qué fantástico! Así que perdonar es muy importante. La palabra de Dios lo dice, Santiago capítulo 5, versículo 16. Escuchen con atención cómo Dios habla. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero que presten atención a este versículo. Este versículo dice que si nosotros confesamos nuestras ofensas unos a otros seremos sanados. ¿Saben que a mí siempre me inquietó este versículo? Ya miramos lo que Stanford, la Universidad de Stanford de California,
ha logrado descubrir que se mejora la salud mental, que se aleja la depresión, que se aleja la ansiedad. Pero no solo eso, otras universidades como Harvard han descubierto que las personas que perdonan tienen mejor estado de salud física. Harvard hizo un estudio extraordinario con personas de 23 países. Trabajó con más de 200,000 personas en muchos países, y este gran estudio científico demostró que las personas que aprenden a perdonar, escuchen, reportan mayores niveles de bienestar físico, menos dolores musculares, más felicidad, mejor salud relacional, menos síntomas depresivos, lo mismo que descubrió la Universidad de Stanford. Ahora tenían menos hostilidad, presión arterial más baja, menos problemas de articulaciones. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que algo que Dios ha dicho con tanta anticipación, algo que Dios hizo con Adán y Eva, que los perdonó y les dio una oportunidad en el huerto del Edén, algo tan importante que Dios nos enseña a lo largo de toda la historia y que a veces algunos no ponen en práctica? El perdón te hace más saludable, el perdón te hace una mejor persona. Es fundamental para la vida de los individuos perdonar. Y por eso es que este versículo dice que si confesamos nuestras ofensas, nos pedimos perdón, podemos sanarnos. Podemos sanarnos. Por supuesto, este versículo también está ligado con orar por los enfermos. Y cómo el perdonar ofensas puede levantar a los enfermos, acompañado de una oración de fe. Ahora, hay cosas que nos dañan y que debemos evitar. Muy lindo que exista el perdón, maravilloso, gloria a Dios por el perdón de unos a otros. Pero cuán bueno sería que en lugar de estar haciendo cosas que dañen al otro y estar pidiéndonos perdón mutuamente, lo mejor sería evitar dañar al otro. La palabra de Dios dice que hay cosas que nos dañan, pero que el perdón repara lo dañado. Efesios, el capítulo 4, el versículo 31 al 32, dice Dios en su palabra: miren, estas son cosas que nos pasan todos los días. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Déjame hablar un poquitito de estas palabras. Dios no quiere entre sus hijos gente amargada. Hay algunos que todos los días se levantan amargados, se mal, todo les incomoda y como resultado viven enojados, viven con ira, fácilmente se exasperan, gritan a los miembros de su familia o a los de afuera también, practican la maledicencia, hablando mal de todo mundo y toda malicia. Las personas amargadas son aquellas que guardan resentimiento, tienen heridas del pasado. Los rencores endurecen el corazón. Los rencores hacen que las personas tengan rostros apesadumbrados todo el tiempo. Eso hace que también no puedan ser felices en el hogar. Hace algún tiempo atrás, una dama pierde a su esposo muere. Así que cuando me entero voy a darle el pésame. Le digo: mira, cuánto lamento, hermana querida, que tu esposo haya muerto. Y ella me dijo: no, pastor, dele gloria a Dios que murió. Y le dije: ¿y por qué dices eso? Usted no tiene ni idea. Estuve casada con él más de 30 años y lo único que hizo fue maltratarme, golpearme, insultarme. Todo el tiempo viví amargado, nunca hubo una palabra de alegría para mí. Ahora yo descansé. Nadie quiere vivir al lado de una persona amargada. Nadie quiere compartir con alguien lleno de amargura. Por eso la palabra de Dios nos cambia. Y si hay alguien que vino hoy que está sufriendo de amargura, yo quiero decirte que Dios tiene el poder para transformarte. Dios tiene el poder de cambiarte. Pero ese resentimiento debe salir de ti.
Eso que hace que actúe de esa manera debe salir de ti, y el único que puede ayudarte es el perdón que Dios ofrece. ¿Qué me dicen del enojo descontrolado? Reaccionamos impulsivamente, perdemos la paciencia constantemente. ¿Eres tú el que sufre de ira? Una vez que terminé de presentar una conferencia que titulo ¿Cómo controlar la ira?, una mujer me abordó a la salida y dijo: por favor, ore por mí. Le dije: con gusto, ¿qué quieres que ore por mí? Yo no me aguanto ni yo misma. Tengo problemas con la ira. Cuando repartieron la ira, yo hice fila 3 veces. No me aguanto a mí misma. Hay personas que tienen problemas serios con esto y dañan a sus semejantes. Dios no hizo a los seres humanos para que griten. La gritería es algo que debe desaparecer de nuestras casas. Los padres deben hablar con ternura a sus hijos. Las esposas y esposos hablar con ternura en casa. Solamente griten en caso de incendio o en caso de terremoto, para que salgan de la casa. Pero los gritos deben desaparecer. Dios dice que se quite eso de ustedes, que no puede haber eso entre los hijos de Dios. Por eso es que las personas que leemos la Biblia y la ponemos en práctica, somos personas diferentes, le sonreímos a todo el mundo, servimos a los demás. Dios quiere transformarte. Tú has venido a estas promesas gloriosas porque Dios quiere cambiar tu vida. Deja que el Espíritu Santo actúe en ti y te transforme. Y por supuesto, el hablar mal de los demás, difamar, criticar, murmurar, eso es maledicencia. Y la malicia, pues estar actuando siempre con la intención de herir, de manipular, de hacer daño, siempre actuando con maldad. Esas son cosas que deben desaparecer de nosotros. Pero dice la Biblia, antes de eso, sed benignos unos con otros. Antes de practicar esas cosas que dañan el hogar, que dividen, que generan dolor, necesitamos ser bondadosos, misericordiosos, y aquí está lo clave, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Una de las cosas que debiera desaparecer de nuestras vidas es el más grande de los pecados. ¿Saben cuál es el más grande y el primero de los pecados? El orgullo. El orgullo nace del corazón de un ángel en el cielo, un querubín exaltado llamado Lucifer. Y ese querubín se sintió orgulloso de su posición en el cielo. A eso la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. No sabemos cómo el pecado inició en el corazón de ese querubín, pero ese querubín hoy se llama Satanás. Hoy es el diablo y fue expulsado del cielo, tal como la palabra del Señor lo presenta en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9 en adelante. Y entonces ahora Satanás o ese querubín quiere que todos vivan ese mismo orgullo. E incluso hay algunos que se sienten orgullosos de ser orgullosos. Es que yo tengo un orgullo. Y si una de las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida es ese, que es el más grande de los pecados. El orgullo es la causa de todas las guerras del mundo. El orgullo es la causa de la gran mayoría de esas separaciones y divorcios en el mundo. El orgullo es la causa de la destrucción de las familias. El orgullo es la causa de la mayor cantidad de problemas que experimentamos en el planeta. Y el orgullo es la causa de muchas enfermedades también. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente humildad para decirle a las personas cuando nos equivocamos: perdóname. Una de las palabras que se tienen que repetir constantemente en el seno del hogar, cada vez que alguien comete un error, es decir: perdóname. Cuando el padre se equivoca con su hijo, decirle: perdóname. Cuando el padre le grita a su hijo, decirle: perdóname, hijo, hija. Cuando la esposa ofende a su esposo y se da cuenta de ello, decir: perdóname. Esto es algo que Dios nos invita a que hagamos todo el tiempo, como Dios lo ha enseñado. Pero hemos caído en la trampa de hacer incluso burlas que dañan y causan dolor en la familia. Nos burlamos hasta de los mismos miembros de la familia, de los hijos. La esposa nos ha dado hijos,
Ha gastado la juventud con nosotros y algunos hombres hasta se burlan del cuerpo de ella. Eso es un irrespeto. Eso es falta de sabiduría. Y tú debes darte cuenta que has cometido un error y que debes pedir perdón. Le ponemos apodos a los hijos y hasta nos burlamos de ellos. Los hijos requieren respeto. Está bien que tengamos buen humor. Oh, la Biblia habla del buen humor. La Biblia habla de la alegría. El primer tema que tocamos aquí fue el tema de felicidad. Pero una cosa es ser alegres y otra cosa es burlarse de los demás. A la gente se respeta. En mi casa nosotros tomamos una decisión hace muchos años con mis hijas. Y la decisión en mi casa es que nunca hablamos mal de nadie ni nos burlamos de nadie. Porque a la gente se respeta, porque es como Dios lo enseña. No podemos burlarnos de la ciudad del otro. Si alguien da una idea, para esa persona su idea es importante, hay que respetarla. Y quizás la idea sea tan sencilla como ¿a dónde vamos a comer? ¿O en dónde vamos a poner un mueble? Cuando alguien da su opinión, en lugar de burlarse de eso, es mejor preguntar ¿y por qué crees que tu opinión vale la pena que la tomemos en cuenta? ¿Por qué crees que debemos poner el sofá al lado de la ventana y no ponerlo contra la pared? Y cuando la gente argumenta, quizás te vas a dar cuenta que las ideas de los demás son mejores que las tuyas. Necesitamos entender que no podemos hacer bromas ofensivas. Estoy recordando a esa esposa que sale del baño. El esposo está en el cuarto, ella se mira al espejo y le dice al esposo: me veo vieja, arrugada, demacrada, gorda. Dime algo que me anime, le dice ella al esposo. Y el esposo le dice: tienes una vista perfecta. Y con esa broma, lo único que hizo fue desmeritar a su esposa, el cuerpo de su esposa. No podemos caer en esas burlas. Y quiero decirles que estamos en un departamento de muy buen humor, es el departamento del Santander. Pero necesitamos no ridiculizar a nadie, sino exaltar a la gente. De nuestra boca solo deben salir palabras que construyan. Pero ¿qué de las humillaciones? Humillamos por temas de religión, por la manera de pensar, por la ideas de los otros, por lo que hace, por lo que deja de hacer. No. Porque quizás no tiene la educación que yo tengo, la formación que tengo. Usamos el sarcasmo. Somos expertos para el sarcasmo. Llega la esposa con unas bolsas de compra. ¡Ay! ¿De dónde viene la reina de las compras? Sarcásticos. Y todo eso mina la felicidad del hombre. Necesitamos palabras que estimulen, que hagan sentir bien a los demás. Ahora miren, la Biblia y la ciencia nos han mostrado que hay muchos beneficios al perdonar. Ya lo miramos, solo voy a resumirlos. Mejora la salud mental, fortalece las relaciones, mejora la salud física, aumenta la resiliencia, que es el cómo podemos enfrentar los problemas, el tener esa fortaleza para enfrentarlos. Promueve la empatía y la compasión. Cuando nosotros perdonamos, podemos ahora estar dispuestos a poder sentir qué es lo que el otro siente y a poder compadecernos de ellos. Nos liberamos del rencor y la amargura. Cuando aprendemos a perdonar, ya no pensamos en ello. Mira, por ejemplo, si a alguien le prestaste 100,000 pesos y ese alguien no te los pagó, y entonces todos los días estás pensando tú en los 100,000 pesos. ¿Y cuándo será que me va a pagar los 100,000 pesos? ¿Y a dónde se abre el sinvergüenza ese que me debe los 100,000 pesos? Y tú vives angustiado. Eso te enferma. Si decides perdonar, lo voy a perdonar, ya no lo persigo más, ya no le digo más. Si se perdieron, que se perdieron. Señor, yo lo perdono, perdónalo tú. Y ahora, como ya tú perdonas, deja de pensar en eso. Te liberaste de ello. Eso es lo que hace el perdón, nos libera del rencor y la amargura. Y escuchen esto: si algo te va a ayudar a perdonar, es lo siguiente. Ese texto no lo puse en pantalla, pero te lo voy a leer. Ese texto está en Romanos. Y aquí te doy el consejo, una técnica sencilla para perdonar. Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice Dios en su palabra, escucha: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué es bendecir? Bendecir es desear cosas buenas a la gente.
que la protección de Dios los acompañe. Vamos a suponer que tú tienes a alguien que te ha hecho daño. Vamos a suponer que ese alguien te ha levantado un chisme, una calumnia. Vamos a suponer que ese alguien incluso te haya golpeado y ahora tú tienes ese rencor en su corazón. Pues miren el beneficio tan grande del perdón. Cuando tú tomas el nombre de esa persona y lo presentas a Dios en oración y dices: Señor, bendice a esta persona, acompáñalo, guárdalo, que sea salvo. Te pido que bendiga a su familia, que bendiga su trabajo, que lo acompañe donde quiera vaya. Y cuando tú comienzas a pedir bendición para esa persona, no importa cuánto daño te haya hecho. Y quizás, escuchen, quizás estoy hablando aquí a una mujer que cuando era niña quizás fue abusada y ahora su abusador puede ser hasta un miembro de su familia y usted tiene que verlo de vez en cuando, pero usted siente ese rencor porque está ahí, quiere que ese rencor salga. Él estará con su pecado si no se arrepiente, se perderá si no se pone a cuentas con Dios, pero tú necesitas ser libre y la única manera de ser libre es siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Es que ahora comiences a pedir bendición para esa persona todo el tiempo. No lo maldigas, solo pide bendición. Si te persiguen, si te ultrajan, si te hacen daño, bendice, bendice y bendice. Quiero decirles que nosotros los líderes somos personas muy perseguidas y criticadas. Y lo que ha hecho que en mi corazón no haya rencor hacia nadie es seguir esta fórmula. Si alguien me critica, escribo su nombre en un papelito. Si otro me critica, escribo su nombre en un papelito. Y todas las mañanas yo solamente oro por ellos. Señor, bendícelos, prospéralos, ayúdalos. ¿Y saben qué pasa? Cuando los veo, solo siento compasión por ellos, solo siento amor por ellos. No siento odio, no siento rencor. La razón, porque el bendecir a las personas hace que el rencor se vaya. El perdón hace que yo pueda vivir libre. Y tú puedes vivir libre en el nombre del Señor. Tú puedes tomar control de tus pensamientos. Tú puedes tomar control de tus emociones tan pronto como perdonas. Y algunas veces hay que pasar por alto lo que alguno nos hace. Algunas veces hay que pasar por alto el daño y las ofensas de algunos. ¿Saben? Cuando yo estaba en la universidad, mis compañeros me tenían un apodo, me decían Calvo. Yo no sé por qué, pero me decían Calvo. Pues a mí no me molestaba, ¿verdad? Bueno, al principio sí me incomodaba, voy a ser sincero, me incomodaba. Pero finalmente tomé este consejo de la Biblia. Y el consejo de la Biblia, que dice Proverbios 19:11, es que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Yo tomé la decisión de no prestarle atención a eso. Y aunque al principio me ofendió, dije, ya voy a hacer lo que Dios dice. Esas ofensas pequeñas las paso por alto. No me voy a poner a pelear por cualquier cosa. Así que cuando me decían calvo, le decía, es que está de moda dejarse crecer la frente. Cuando me decían de calvo, lo molestaba y le decía, es que la inteligencia pudre el cabello. Y cosas de ese tipo, solo para bromear. Con el único propósito de no albergar nada en mi corazón. Así que a veces la gente nos hace cosas, no tienes que disgustarte por cualquier cosa. Perdona unilateralmente, pasa por alto la ofensa. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso se llama perdón unilateral. Y algunas veces también, cuando nosotros pedimos perdón, cuando arreglamos y hacemos las paces con nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, es muy posible que tengamos que restituir algo que dañamos, plata que debemos, cosas que rompimos. Aquí está el caso de Zaqueo. Zaqueo estaba arrepentido, había sentido el perdón de Jesucristo y ahora Zaqueo le dice eso a Jesús en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué maravilloso ver que alguien ahora que se sentía perdonado estaba dispuesto entonces a poder hacer lo correcto, restituir aquello o a quienes les había hecho daño. Queridos, hay algunos hijos que sufren traumas porque sus padres no les dedican tiempo. Pide perdón a los hijos y dedícale tiempo a tus hijos. Hay algunos esposos que necesitan tiempo de parte de sus esposas.
Quiero decirte, querida esposa, que toma tiempo para estar con tu pareja. Hay algunas esposas que sufren por las palabras ásperas de sus esposos. Toma tiempo, querido esposo, para usar palabras tiernas para con ella. Hay que restituir lo que has dejado de hacer. Hay que arreglar las cosas en la relación, porque Dios lo dice. Y aquí hay algo muy importante para cerrar este primer punto, que es el más largo de todos, de los tres. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, dice el Padre nuestro, la oración modelo, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Escuchen esto. Nuestra primera responsabilidad es perdonar a los demás cuando nos ofenden. Pasar por alto la ofensa cuando no es trascendente, no darle importancia. Y cuando perdonamos a aquellos que nos ofenden, aunque a veces ellos no nos pidan disculpas ni perdón, los perdonamos unilateralmente. Te perdono aunque tú no me quieras pedir perdón. La Biblia dice que entonces ahora Dios está dispuesto a perdonar nuestros errores. Es muy importante que entendamos que el perdonar a los demás es prerequisito para recibir el perdón de Dios. Ahora quiero hablar del perdón de Dios, el perdón divino. Y cuando hablamos de ese perdón divino, quiero comenzar diciendo que nosotros todos cometemos pecado. Primero de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos los seres humanos pecamos. Todos los seres humanos en algún momento hemos mentido, en algún momento hemos ofendido a alguien, en algún momento hemos desobedecido a Dios, en algún momento hemos seguido caprichos, inclinaciones, en lugar de seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial, de seguir su palabra. E incluso la gran mayoría de los seres humanos han pecado porque, sin conocer la verdad de la palabra de Dios, han estado violando sus mandamientos. Pecamos todo el tiempo, pecamos. El libro de Proverbios, el capítulo 6, el versículo 16 y 19, presenta una lista de 6 pecados que Dios aborrece, Dios detesta. A Dios le repugnan estos pecados. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, orgullo. A Dios le repugna el orgullo. Le repugna que la gente se sienta más que los demás. Dios quiere que seamos siervos de otros, humildes. El orgullo. Número 2, la lengua mentirosa. Y quiero decirles que estos 2 primeros pecados afectan a la gran mayoría de los que estamos aquí, por no decir a todos. Necesitamos confesar a Dios esos pecados. Necesitamos el perdón divino por sentirnos orgullosos y por decir mentiras. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios va a juzgar a aquellos que matan inocentemente. Ya lo dije ayer y lo voy a repetir hoy. La vida es sagrada. Y el que le quita la vida a otra persona inocente tendrá que dar cuentas serias delante de Dios, grande, del cual tiene que arrepentirse. Número 4, el corazón que maquina pensamientos cínicos. Esas personas que todo el tiempo están pensando en lo malo, en hacer lo malo. Y quiero decirles algo: trabaje y manténgase ocupado. Si usted tiene mucho tiempo libre, usted está en problema. Porque la mente libre, la mente desocupada, es el taller del diablo. La mente ociosa hace que tú pienses una cantidad de cosas malas. Por eso el trabajo es una gran bendición. Gracias a Dios por el trabajo. El trabajo nos mantiene ocupados y nos aleja del pecado. Pero a Dios le repugna la gente que todo el tiempo está pensando en lo malo. Número 5. Los pies presurosos para correr al mal. Aquí hay jóvenes que me escuchan, señoritas que me escuchan. Jóvenes, tengan mucho cuidado de estar corriendo simplemente a hacer lo malo, de ir siguiendo las insinuaciones de los amigos. Jovencitas que están aquí, no se presten para ser objeto sexual de nadie, para que jueguen con sus sentimientos. Los que me escuchan a través de diferentes países,
por la señal de Zoom de Latino y de Conmedia Colombia. Cuidado, jóvenes que están aquí, respete a las señoritas. Prepárese para ser un hombre de verdad y poder formar un hogar y ser un ejemplo para sus hijos el día de mañana. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero esos son los pecados. Cometemos muchos de esos pecados, cosas que Dios abomina. Por eso necesitamos salvación. Y ahora dice el Señor en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar ¿qué? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, voy a dividir ese versículo en tres partes. Parte número 1, si confesamos nuestros pecados. Parte número 2, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Parte número 3, limpiarnos de toda maldad. De las tres partes, la primera la hace el hombre. ¿Cuál es nuestra parte? Confesar los pecados. Las otras dos partes las hace Dios. ¿Qué hace Dios? Nos perdona. ¿Qué hace Dios? Nos limpia de maldad. Miremos la parte número 1, confesar los pecados. Es muy importante que nosotros podamos entender que debemos ir a Dios para confesar los pecados. La confesión es un reconocimiento sincero de que le hemos fallado a Dios, de que estamos yendo en contra de su palabra y que queremos ir en sentido contrario y hacer el bien, que queremos arrepentirnos. La Biblia muestra que pecamos contra Dios cuando no obedecemos su palabra. Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando Dios nos dice en su palabra, no gritos, no maledicencia, no enojo, no ira, y cuando yo practico esas cosas, no orgullo, no mentiras, y cuando yo practico esas cosas, pues ¿en qué estoy en pecado? Por eso el Señor dice que debemos venir a confesar los pecados, y aquí lo describe el rey David, quien escribe el Salmo 51. Después de su pecado con Betsabé, después de haber sido él el encargado de mandar a matar a Urías el Eteo, viene aquí y escribe en este salmo, contra ti, Señor, contra ti he pecado. No crean que el pecado solamente es un mal comportamiento, no, el pecado es una falta contra Dios que necesita ser traída a Él. Y confiese a Dios, no a los hombres. Durante buena parte de mi vida, yo llegué a confesar mis pecados a los hombres. Pero cuando me di la tarea de estudiar la Biblia, me di cuenta que los pecados no se confiesan a los hombres. La Biblia repite en el Antiguo y el Nuevo Testamento que los pecados solamente se confiesan a Dios. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. ¿A quién se le confiesan los pecados? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No son los hombres los que perdonan, es Dios el que perdona. No se le confiesan los pecados a los hombres, se le confiesan los pecados a Dios, porque Él es el único que puede perdonar. El profeta Daniel escribe en el capítulo 9 del versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Les hago una pregunta, ¿a quién está confesando los pecados el profeta Daniel? ¿A quién? A Dios. Y escuchen esto que voy a decir es muy serio y quiero que presten mucha atención. Los pecados se deben confesar solamente a Dios porque es el único que puede perdonar pecados. Cuando Cristo vino a esta tierra, algunas personas no creían que Él era Dios. Y entonces, cuando Jesús decía que podía perdonar pecados, decían que Jesús estaba cometiendo blasfemia. Cuando un hombre dice que puede perdonar pecados, está cometiendo blasfemia. ¿Y qué es blasfemia? Blasfemia es una ofensa contra Dios. Leamos lo que dice Marcos, el capítulo 12, el versículo 7. Para ponerles en contexto, había un hombre enfermo, paralítico, no podía caminar. Sus amigos, 4, lo llevaron en una camilla. Quisieron entrar a la casa donde Jesús estaba predicando, pero había mucha gente. Así que se fueron al techo, destaparon el techo, eran techos hechos de paja en aquel entonces, y bajaron por el techo a su amigo. Y Jesús le dice estas palabras:
fariseos que estaban allí dijeron: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. Este es un texto muy importante para la teología, porque este texto muestra que en el Antiguo Testamento era claro, los estudiosos de la Biblia, los fariseos de la época, que eran las personas que más conocían de la Escritura, eran los maestros de aquella época, los maestros de religión, dijeron: ¿por qué habla así? El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero ahora les hago una pregunta: ¿Jesús podía perdonar pecados, sí o no? ¿Por qué? Porque era Dios. ¿Por qué Dios? Pero los hombres no. Cuando un hombre dice que puede perdonar pecados, a la luz de la Biblia está cometiendo blasfemia. El segundo aspecto importante de la confesión es que cuando tú confieses tus pecados, lo hagas en forma específica. Y no solo cuando los confieses a Dios. Cuando tienes que pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, dile a tu esposa: mi amor, perdóname por haberte levantado la voz. Perdóname, mi amor, porque el día de tu cumpleaños no tenía un regalo y tú esperabas un regalo. Perdóname, mi amor, por no tratarte con ternura y decirte palabras ásperas. Hay que decir cosa por cosa, pero esos perdones de que, mire, perdóneme por todo lo que le he hecho, eso no es perdón. Eso no son heridas. Cada error, cada falta contra Dios y contra los demás, en el caso de los seres humanos, genera una herida en el corazón de las personas. Herimos a nuestros hijos, herimos a nuestros cónyuges, y necesitamos tocar cada herida para sanarla. Pide perdón por cada cosa específicamente. Y luego que nosotros lo hagamos, pues viene la parte de Dios. Dice la segunda parte de 1 de Juan 9: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ese Jesús, Lucas 23:34, estando en la cruz, esto me impacta, esto es sorprendente. Los soldados, a mi Señor, a mi Salvador, al Creador del universo, a Dios poderoso, pero que se hizo carne por ti y por mí, le pusieron una corona de espinas, y con una vara estos soldados romanos le golpeaban la corona para que se enterrara en su frente. Le quitaron sus vestidos. Unos lo rompieron, la capa, que era una túnica de una sola tejido, no la rompieron, era muy costosa. Se la sortearon entre ellos, le escupieron el rostro, lo abofeteaban. El mismo sumo sacerdote, Caifás, abofeteó a Jesús. Todo eso, todo ese ignominio, todo ese desprecio, lo vivió por ti y por mí. Y ahora Jesús, miren hasta dónde va el perdón de Cristo. ¿Cómo debiéramos nosotros aprender a perdonar? ¿Cómo Él perdona? Él dice: Señor, estando en la cruz del Calvario, perdónanos porque no saben qué, lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ese es el perdón inefable de Dios. Es un perdón inmenso, un perdón que olvida los pecados. ¿Saben que el perdonar humano no es como el perdonar divino? Dios, cuando nos perdona, olvida los pecados. Nosotros no, nosotros dice: perdonamos pero no olvido. Dios dice en su palabra, Miqueas 7, 18 y 19: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar que todos nuestros pecados. Ese es Dios. Le has faltado, has violado sus mandamientos, has mentido, o quizás has robado, o quizás has ofendido a tu papá y a tu mamá, deshonrado a padre y madre, o quizás has cometido adulterio o fornicación, o quizás has codiciado y has tomado lo que no es tuyo, o quizás has idolatrado cosas, figuras, imágenes que no son Dios.
Yo no sé qué le has hecho, pero quiero decirte que si tú quieres ponerte a cuentas con Dios y ser salvo, Él te perdona. Dios, además de eso, borra los pecados de sus registros. Dios está dispuesto no solo de olvidar esos pecados, sino borrarlos. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros ¿qué? Vuestros pecados. Vuestros pecados. Él no te critica, no te señala, no te recrimina, no te cuestiona. Es borrón y cuenta nueva, es una nueva oportunidad para ti. Eso es lo que hace Dios. Acepta ese perdón de Dios. Esa es la promesa bendita. Sin el perdón de Dios, tú y yo no podemos salvarnos. Sin el perdón de Dios no hay oportunidad de vida eterna. Y aquí viene la última parte del versículo. La primera parte, los hombres, si confesamos nuestros pecados. La segunda parte la hace Dios, nos perdona. Pero la tercera también nos limpia de toda maldad. Jesús limpia de todo pecado. ¿Y cómo limpia el pecado? Esto es importante saberlo. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Miren, ¿qué nos limpia de pecado? La sangre. ¿Cómo que la sangre? Luego la sangre no nos ensucia más. No, pero obviamente esto es un asunto simbólico. Cristo muere en la cruz. Su sangre bendita, Él no tenía que morir, Él era perfecto. Y Él ofreció su vida perfecta para morir en nuestro lugar. Eso se llama una muerte sustitutiva. ¿Cómo poder explicar esto de que la sangre nos limpia de pecado? Voy a explicar. En la antigüedad, antes de que Cristo viniera, se sacrificaban corderos, animales. Pero cada cordero que se sacrificaba representaba al Mesías que vendría en el futuro, cuando Cristo aparece. Y todos esos animales que se sacrificaban, cada vez que alguien cometía pecado, lo traían del santuario. El santuario donde los sacerdotes ministraban, los sacerdotes del pueblo de Israel. Y el pecador traía el animal, ponía sus manos sobre el animal, confesaba sus pecados a Dios. Y eso simbolizaba que el pecado salía de él y pasaba al animal. El animal era inocente, pero moría el animal en lugar del pecador. El pecador quedaba limpio, pero ahora el animal quedaba simbólicamente sucio con el pecado. Y esa transferencia de pecados hacía que ahora el hombre pudiera ser libre. Él tenía ahora que degollar al animal, el mismo pecador, mataba al animal, tomaba sangre en un recipiente el sacerdote y ahora untaba ese altar que ustedes están viendo en la imagen. Las puntas del altar la untaba con sangre y ofrecía el sacrificio a Dios el sacerdote. Los animales tenían que morir por culpa de los pecadores, pero cada uno de esos animales representaba a Cristo. Por eso es que Juan el Bautista en Juan 1:29 presenta a Jesús y dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Todos los corderos que habían sido sacrificados en el pasado representaban a Jesús, porque esa sangre era la que llevaba el pecado y ahora el pecador quedaba limpio. La sangre de Cristo, tú y yo teníamos que morir. La paga del pecado es muerte, la muerte eterna, pero ahora Jesús muere en nuestro lugar para que tú y yo vivamos y vivamos para siempre. Eso es como si fuéramos condenados a morir. Quizás en Estados Unidos, que hay pena de muerte, quizás a ti o a mí nos condenaran a la silla eléctrica y de pronto viniera un amigo y dijera, no, amigo, no quiero que tú mueras. Yo voy a entregar a mi hijo para que muera en tu lugar. Obviamente esto es hipotético, nadie haría eso. Pero ahora se entrega al hijo. El hombre que está en la silla de ruedas es desamarrado, sale de allí y ahora el niño muere en nuestro lugar. Esto te permite entender cuán grande es el amor de Dios. Hacer que Cristo perdiera una cantidad de atributos celestiales, que se hiciera carne como nosotros, solo para enseñarnos a vivir en esta tierra alejados del pecado, pero además de eso, para morir en nuestro lugar. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el perdón que Cristo ofrece. Y termino con el último punto. Hay un pecado que Dios no perdona. Hay un pecado que Dios no perdona, es el pecado imperdonable. Mateo 12, 31, 32.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Dios puede perdonar todo pecado, menos uno, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Para que ustedes entiendan qué significa esto, hay un contexto en esta historia. Y el contexto es que Jesús acaba de sanar a un hombre. Y los fariseos que vieron la sanidad dijeron que el que lo había sanado era Jesús, pero por la obra de Satanás. Estaba llamando a lo bueno malo. Es posible que alguno de sus familiares estén diciendo: ¿y usted por qué está yendo a ese coliseo? Si eso es una actividad de la iglesia adventista. Y aquí tú vienes a aprender cosas buenas para que tu vida crezca y se desarrolle, pero algunos llaman a eso malo. Una vez una mujer decía: prefiero que mi esposo sea un borracho perdido que un cristiano. Yo no sé por qué dicen eso, pero llaman a lo bueno malo. Y en ese contexto estaban llamando que la obra de sanidad de Cristo era hecha por Satanás. Y ahora Jesucristo dice: cuidado, porque ustedes están cometiendo un pecado imperdonable, están rechazando la obra de Dios. No solo rechazando la obra de Cristo, sino rechazando el llamado que Jesús estaba haciendo al arrepentimiento. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora Jesús se fue. Escuchen, Jesús después de que resucita se fue al cielo. Pero Él dejó aquí en la tierra a alguien que era su sustituto, el Espíritu Santo. No a hombres como sustitutos. El único sustituto de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo puso para que toque los corazones de las personas, para que las personas se convenzan de justicia, de juicio, de pecado, para que las personas se den cuenta que están cometiendo errores en la vida, para que las personas se arrepientan, para que vengan al Señor y comiencen una vida nueva. Y aquí está el problema. Aquel que comete el pecado imperdonable es el que rechaza una y otra y otra y otra vez al Espíritu de Dios. Es aquel que no quiere aceptar lo que Dios dice. Es aquel que no quiere aceptar lo que la palabra dice. Es aquel que quiere vivir su vida como la está viviendo, desordenada, apartada de Dios. Pero el Espíritu Santo está llamando, porque te está llamando para que tú te arrepientas, porque Dios quiere darte el perdón y tú puedas ser salvo y vivir con Cristo por la eternidad. Así que en resumen, queridos, en resumen, el pecado imperdonable es cuando tú rechazas al Espíritu Santo. Pero si tú estás aquí esta noche, no has cometido el pecado imperdonable. Porque el pecado imperdonable es está en aquel que rechaza y la muerte lo toma, habiendo rechazado a Dios y su palabra. Pero si tú has venido hoy, es porque tú estás entendiendo palabra del Señor. Y estás aceptando la voz del Espíritu que te habla por medio de su palabra. Y cuando la aceptas, obedeces a Dios. Marcos 1:5. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesar los pecados. Se necesita confesar pecados para ser perdonados. Se necesita venir a Dios y decir: aquí estoy sucio, pero quiero ser limpio por la sangre de Cristo. Se necesita decir: Señor, transfórmame y cámbiame por tu poder. Vamos a escuchar un hermoso canto. Y mientras tú escuchas este canto, yo quiero invitarte para que tú aceptes el llamado del Espíritu Santo y no cometas el pecado imperdonable. La Biblia dice que la gente venía y decía: yo quiero ser bautizado y confesar sus pecados. Por eso los niños no pueden ser bautizados, los bebés, porque ellos no tienen pecados para confesar. Pero si tú eres una persona ya con uso de razón, a partir de los 8 años, 7 años quizás, ya puedes tomar decisiones. Yo quiero invitarte para que tú pases al frente. Quiero orar aquí por todos aquellos que quieren confesar sus pecados. Todos aquellos que quieren decir: Señor, perdóname, límpiame, transfórmame, cámbiame.
¿Quién es el primero que viene a Cristo? Para decirle a Él en silencio, perdona mis pecados y sálvanos. Ven a Cristo ahora, ven aquí al frente, vamos a orar.